un psicólogo evolucionista dedicó meses a entrevistar a más de 500 prostitutas, no como parte de un experimento social, ni con la intención de provocar un debate moral, sino con un único objetivo: desenterrar la verdad más cruda y sin filtros sobre la naturaleza del deseo femenino. La inmensa mayoría de los hombres jamás tendría el valor de plantearse esta pregunta, porque si llegas a descubrir qué es lo que realmente activa el interruptor del deseo en una mujer, te verás obligado a aceptar que casi todo lo que haces actualmente para agradarles es inútil. El estudio, publicado en la revista Evolution and Human Behavior, arrojó una cifra estadística imposible de ignorar. Durante la fase fértil de su ciclo menstrual, estas mujeres generaban hasta un 29% más de ingresos por turno, manteniendo exactamente el mismo cuerpo, el mismo maquillaje y la misma técnica. Nada visible había cambiado y, sin embargo, los hombres pagaban más y sentían un deseo más intenso sin saber, conscientemente, por qué. La explicación es puramente biológica, pero no hablamos de la biología de los libros de texto, sino de la biología como un instrumento de poder oculto. Nicolás Maquiavelo no habría necesitado ver los gráficos para comprenderlo. Lo habría intuido al instante, porque él entendía perfectamente que el ser humano es un animal gobernado por las apariencias, los instintos y las jerarquías invisibles. Y sobre todo, entendía una regla fundamental: quien no comprende las leyes invisibles está condenado a ser gobernado por ellas. Este análisis en Mysteria Mentis no trata sobre ciencia académica, trata sobre obtener una ventaja estratégica, sobre cómo entender la mecánica del deseo femenino para sacarte de la fila de los hombres invisibles y ponerte al mando de la situación. La atracción no es un premio que se gana por ser amable, no es una medalla al esfuerzo emocional. La atracción es una respuesta inconsciente a señales que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que están emitiendo. Cuando no comprendes esas señales, cuando ignoras el verdadero lenguaje del deseo, estás participando en un juego que ya has perdido antes de empezar. Este contenido no es para aquellos que buscan gustarle a todas, es para los que quieren dejar de ser ignorados por todas. Es para los que están dispuestos a observar el deseo tal como lo haría Maquiavelo, no como una emoción romántica, sino como un campo de batalla estratégico. Hoy vas a aprender lo que él entendió siglos antes de que la ciencia moderna lo confirmara: que el deseo es poder, y quien aprende a provocarlo no necesita rogarlo. El estudio de las 500 trabajadoras sexuales fue solo el punto de partida, pero lo que reveló es tan perturbador como simple. El deseo femenino no es una constante, fluctúa y cambia drásticamente con su ciclo biológico. Durante los días de máxima fertilidad, las mismas mujeres ganaban más dinero, atraían a más clientes y, sin cambiar nada en su comportamiento, generaban un deseo voraz. Fuera de esa ventana temporal, ese magnetismo se desvanecía como si una fuerza invisible se hubiese disipado en el aire. Esto no fue una simple corazonada. Fueron 5.300 turnos de trabajo analizados, datos duros, ciencia real. Y lo más impactante del estudio fue el grupo de control. Aquellas mujeres que utilizaban anticonceptivos hormonales y, por lo tanto, no tenían un ciclo fértil natural, no mostraron ningún cambio. Su valor en el mercado se mantenía plano. Tenían la misma belleza y la misma actitud, pero sin la señalización biológica de la fertilidad, no había aumento del deseo masculino. La conclusión es tan brutal que muchos hombres preferirán negarla para proteger su ego. El deseo femenino no obedece a lo que haces, obedece a lo que eres a nivel biológico. Aquí es donde entra la filosofía de Maquiavelo, porque mientras tú insistes en convencer con palabras y argumentos lógicos,
él observaría el tablero de juego y al ver que el deseo aparece sin lógica ni aviso previo, simplemente diría que la naturaleza humana rara vez cambia, pero quien la entiende domina a los que no. Durante la fase fértil, el cerebro de una mujer se vuelve mucho más sensible a ciertas señales específicas. Niveles altos de testosterona, simetría facial, una postura dominante, una voz grave y un aroma corporal genéticamente compatible. No se trata de gustos personales, se trata de respuestas automáticas de supervivencia. Su sistema límbico, la parte más antigua y emocional del cerebro, activa un filtro diferente y tú eres examinado y juzgado sin saberlo. No importa tu buena intención, no importa lo que digas, ella no elige lo que siente. Su cuerpo decide primero, y si en ese momento emites las señales correctas, el deseo fluye hacia ti inevitablemente. Si no, te vuelves invisible. La mayoría de los hombres siguen creyendo ingenuamente que pueden conquistar a una mujer con buenas conversaciones, empatía, desbordante, flores y detalles románticos. Pero eso es intentar jugar al ajedrez utilizando las reglas del parchís. Estás inmerso en un juego biológico y lo estás jugando con herramientas emocionales ineficaces. Maquiavelo no se sentaría a escuchar tus poemas. Analizaría fríamente qué señales despiertan poder, qué rasgos comunican ventaja competitiva, y luego actuaría como si ya fuera deseado, porque sabría que el deseo se alimenta de la percepción, no de la necesidad. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Y aquí hay otra verdad incómoda que debemos enfrentar. Las mujeres pueden respetarte sin desearte, pero no pueden desearte sin percibir poder en ti. Imagina a dos hombres, ambos atractivos, exitosos e inteligentes. Uno llega buscando agradar, el otro entra sin buscar nada y se limita a observar. El segundo, sin decir una sola palabra, emite valor. El primero, aunque diga todo lo correcto, emite carencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el deseo femenino no se alimenta de la lógica, sino de señales sutiles, y esas señales son invisibles hasta que aprendes a verlas. Esto nos lleva a una de las lecciones más maquiavélicas sobre el deseo. El hombre que comprende el lenguaje biológico de la atracción jamás depende del azar emocional. ¿Sabes lo que eso significa realmente? Que ya no tendrás que adivinar si le gustas. Podrás leer su biología con tus propios ojos y sabrás exactamente en qué momento actuar y cuándo es mejor alejarse. El deseo no es un sentimiento que puedas construir desde cero con esfuerzo. Es una chispa biológica que puedes aprender a provocar si sabes cómo funciona la maquinaria oculta. Pero si sigues creyendo que conquistar se trata de tener suerte, de esperar que algún día aparezca la correcta, vivirás como viven millones de hombres hoy en día, frustrados, confundidos y atrapados en el mito romántico. Este contenido de Mysteria Mentis no está diseñado para enseñarte a enamorar mujeres, sino para romper el velo de ignorancia que ha mantenido a tantos hombres dependientes de la validación femenina. Porque cuando entiendes que la atracción es una respuesta automática, dejas de suplicar. O eres el estímulo correcto, o no eres nada. Y eso, como bien sabría Maquiavelo, no es crueldad, es simplemente poder. Camina hacia ella, no digas nada, solo acércate. Antes de que pronuncies una sola palabra, ella ya te está evaluando. No por lo que vistes, ni por tu currículum, sino por lo que tu cuerpo está gritando sin que tú lo sepas. La inclinación de tus hombros, el ritmo de tu respiración, la firmeza con la que sostienes la mirada o la velocidad con la que la esquivas por nerviosismo. Tu lenguaje corporal es un sistema de comunicación antiguo, afilado por millones de años de evolución, y el suyo está diseñado para interpretarlo en cuestión de milisegundos. ¿Y sabes lo más brutal de todo esto?
Tú no puedes controlar eso conscientemente, porque tu cuerpo no transmite lo que deseas, transmite lo que crees de ti mismo. Si internamente te sientes inferior, tu fisiología lo revelará aunque sonrías. Si te sientes digno, poderoso y centrado, eso se proyectará con fuerza, aunque permanezcas en silencio. Aquí es donde la mayoría pierde la partida. Intentan decir lo correcto, pero su energía ya ha entregado el veredicto en su contra. Maquiavelo lo advirtió hace 500 años. La apariencia lo es todo. Los hombres juzgan por lo que ven, no por lo que eres en esencia, no porque sean superficiales, sino porque el cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para analizar profundamente a cada persona que se cruza en su camino. En otras palabras, el juicio femenino sobre ti es rápido, intuitivo y despiadado. Ella no necesita saber quién eres, solo necesita sentir algo. Ese algo es lo que determinará si la conversación se abre o se cierra, si te ve como un hombre potencial o como una sombra más en el fondo. Y aquí está lo más inquietante. La mayoría de los hombres reacciona a esa evaluación con ansiedad. Cambian su forma de hablar, suavizan su voz, adaptan su personalidad, bajan la mirada. Todo en nombre de agradar, todo en nombre de no incomodar. Pero lo que no saben es que cada uno de esos ajustes mata la atracción al instante. El cuerpo de una mujer no desea desde la compasión, desea desde la jerarquía. Y el hombre que se adapta constantemente, que se amolda como arcilla emocional ante ella, envía una señal inconsciente letal. Estoy por debajo de ti. ¿Quieres saber cómo lo identifican? No en tus palabras, sino en tu pausa dubitativa antes de hablar, en cómo ríes forzadamente después de sus chistes, en cómo llenas el silencio por miedo a perder su atención. Cada gesto cuenta, cada microexpresión habla más fuerte que tus frases preparadas. Maquiavelo lo entendería así. Quien controla la percepción, controla la relación. Por eso el poder verdadero no está en lo que dices, sino en lo que proyectas sin hablar, y proyectas lo que cargas dentro, no lo que finges tener. Una investigación de 2016 en la Universidad de Texas reveló que las mujeres podían detectar variaciones hormonales en los hombres solo por el olor corporal, sin verlos, sin escucharlos, solo por su esencia biológica. Eso es brutal, porque confirma que estás siendo examinado por sensores que tú no controlas. ¿Y sabes qué más revela esto? Que el valor que comunicas no depende de lo que tienes materialmente, sino de lo que emites desde tu núcleo. Permíteme contarte algo que no olvidarás. Un joven asistente se acercó una vez a Maquiavelo con una pregunta. ¿Cómo puedo ganarme el respeto de los poderosos? Maquiavelo no respondió con consejos vacíos. Lo llevó a una reunión diplomática y no le permitió hablar, solo observar. Al salir le dijo: ¿viste cómo ese hombre no levantó la voz? Pero todos lo escuchaban. Él no se ganó la autoridad, él la transmitía. Ese es el poder de la presencia no verbal. Y en el terreno del deseo femenino, ese poder es ley. Aquí muchos caen en el error de fingir confianza. Practican frases ante el espejo, ensayan posturas, imaginan gestos seguros. Pero el cuerpo no puede sostener una máscara por mucho tiempo. La tensión la delata, la impostura la traiciona, porque lo que funciona es lo que es real. Y si quieres comunicar poder, tienes que convertirte en alguien que no necesita demostrarlo. Maquiavelo te diría que no puedes controlar a todos, pero sí puedes controlar tu propia percepción. Y eso en el juego del deseo es controlar el tablero completo. Cuando un hombre entra ahí a una habitación sin buscar validación, sin pedir permiso, sin necesitar atención desesperadamente, su sola presencia habla. Y cuando esa energía se combina con señales biológicas alineadas,
El deseo aparece como una respuesta natural, no como una conquista, sino como una consecuencia inevitable, porque en el deseo femenino no nace de tus méritos, nace de tus señales. Y si no aprendes a controlarlas, estás condenado a ser ignorado sin explicación. Maquiavelo no te diría, ámate a ti mismo. Te diría, hazte digno de ser temido y respetado, porque el respeto precede al deseo. Y si entiendes esto, ya estás empezando a salir de la oscuridad. Hay un mito que ha destruido la autoestima de millones de hombres. Uno que se repite en canciones, películas, consejos maternales y revistas de relaciones. Si eres suficientemente bueno, ella lo valorará. Pero hay una verdad que ningún romántico quiere aceptar. La bondad no genera deseo, y peor aún, a veces lo mata. Este es el patrón clásico. Él es atento, generoso, siempre disponible, la escucha, la apoya, la protege, se convierte en su confidente, en su terapeuta, en su chofer emocional. Y un día ella le dice la frase letal: «Eres increíble, pero solo te veo como un amigo». Y él no lo entiende. Genuinamente no lo entiende porque hizo todo bien, porque fue del opuesto exacto al idiota que ella no puede dejar de perseguir. Y aquí está el error fundamental: confundir la moral con el poder. Maquiavelo fue claro al respecto. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. ¿Por qué? Porque el amor basado en la necesidad es frágil, pero el respeto basado en el poder perdura. El hombre bueno actúa desde el deseo de ser aceptado. El hombre que despierta deseo actúa desde su centro. No busca agradar, no ruega a ser elegido. Él ya se eligió a sí mismo. Cuando un hombre basa su valor en ser útil, está negociando su deseo a cambio de aprobación. Se convierte en un sirviente emocional, en alguien que merece cariño, tal vez, pero que no provoca fuego. Y aquí está lo maquiavélico del asunto. Las mujeres no sienten culpa por rechazar al hombre bueno, porque biológicamente no están diseñadas para desear a quien transmite necesidad y carencia. ¿Duro? ¿Sí? ¿Injusto? No. Es natural. La atracción no se construye desde el sacrificio, se construye desde la percepción de valor. Y el valor no se comunica dando todo, sino mostrando que no necesitas dar nada para ser valioso. Piensa en esto. ¿Qué tienen en común los hombres que ella persigue activamente? No son necesariamente más guapos ni más ricos, pero todos comparten una característica: no están disponibles para cualquiera. Maquiavelo lo vería así. El poder se conserva creando distancia. Lo cercano se vuelve ordinario, lo escaso se vuelve deseable. El hombre bueno siempre está ahí, siempre responde al segundo, siempre espera. Eso no lo hace valioso, lo hace predecible, y la mente humana no desea lo que puede tener sin esfuerzo alguno. ¿Quieres verlo en acción? Un hombre invita a salir a una mujer insistentemente durante semanas. Ella le dice que no está lista. Días después conoce a otro hombre que apenas le habla, pero que irradia presencia y misterio. Lo persigue, lo piensa, lo busca. El primero fue bueno, el segundo fue magnético. El deseo no. Premia el sacrificio, premia la posición y el estatus. Aquí no se trata de dejar de ser una buena persona, se trata de dejar de ser débil. Porque cuando tu bondad nace del miedo a no ser querido, no es virtud, es manipulación pasiva. El deseo no responde a favores, responde a presencia, a certeza, a magnetismo. Y esa presencia solo nace cuando dejas de construir tu identidad en función de ella. Hay algo aún más perverso. Muchos hombres buenos ocultan un profundo resentimiento. Después de ser rechazados se vuelven cínicos. Dicen cosas como: las mujeres solo quieren idiotas, o ser bueno no sirve para nada. Pero eso no es autoconocimiento, es evasión de la realidad. Porque en el fondo,
Ellos no fueron rechazados por ser buenos, fueron rechazados por ser necesitados, inconsistentes, excesivamente emocionales y faltos de liderazgo. Si quieres dejar de caer en este patrón, necesitas hacer lo que Maquiavelo sugería a los príncipes. No seas cruel innecesariamente, pero cuando debas ejercer poder, hazlo con intención y no te disculpes por ello. Aplicado al deseo, no ocultes tu interés, pero nunca lo regales antes de tiempo. Haz que tu presencia tenga un coste. Tu energía, tu tiempo, tu atención valen oro. Ser bueno no es el problema. El problema es usar la bondad como una moneda de cambio para comprar deseo. Y eso, como Maquiavelo sabía, es una debilidad que siempre se castiga. Hay una pregunta que nunca se hace en voz alta. ¿Por qué algunas mujeres se sienten atraídas por un hombre que no hace nada especial y otras lo ignoran por completo, aunque sea igual o incluso mejor sobre el papel? La respuesta no está en su apariencia, ni en su cuenta bancaria, ni en lo que dice. Está en lo que emite. Lo que despierta deseo en una mujer no es lo que tú declaras tener, sino lo que ella percibe sin que tú lo digas. Aquí entra el concepto más peligroso de todos, el valor inconsciente. Es ese magnetismo que no puedes fabricar con lógica, es esa sensación de algo tiene este tipo, que ella no sabe explicar, y sin embargo, la arrastra hacia él. La ciencia ya lo ha confirmado. Las mujeres pueden detectar tu nivel de testosterona y tu sistema inmune por el olor corporal. Pueden percibir dominancia solo al mirar tu rostro en reposo. Pueden leer tu lenguaje corporal como si fuera un idioma antiguo, que su biología lleva milenios entendiendo. Y lo hacen en segundos, mucho antes de que tú pienses en qué frase ingeniosa decir. Aquí es donde Maquiavelo tomaría nota con precisión quirúrgica, porque él sabía que el poder no se basa en títulos ni discursos, se basa en cómo los demás reaccionan ante tu presencia. El que se hace temer sin hacerse odiar, domina sin necesidad de violencia. En el terreno del deseo, eso se traduce así. Un hombre con valor inconsciente no necesita buscar validación, él la provoca. ¿Y cómo se cultiva ese valor invisible? No se compra, no se estudia en libros teóricos, se construye desde adentro, desde una estructura psicológica, emocional y física que proyecta «estoy completo contigo o sin ti». Eso no es arrogancia, es independencia emocional, y esa independencia es tremendamente sexy. La mayoría cree que el deseo femenino nace de lo que haces, pero eso solo tiene efecto si antes proyectas lo que eres. Puedes decirle que es hermosa, pero si lo haces desde la necesidad, se siente como un halago desesperado. Hazlo desde tu centro y se siente como una validación poderosa y libre de agenda. Un experimento clásico de Harvard demostró que la gente confía más en oradores con pausas largas y control de tono que en quienes hablan rápido intentando convencer. ¿Por qué? Porque la calma comunica dominio. Aplica lo mismo en la atracción, la lentitud en los movimientos, el silencio cómodo, la mirada sostenida. Todo eso es poder biológico en acción, y el cuerpo de ella lo sabe antes de que su mente lo procese. Imagina dos hombres entrando en la misma habitación. Uno sonríe, nerviosamente, busca aprobación con cada mirada a su alrededor. El otro entra sin buscar nada, sin prisa, con centro y gravedad. Ella no conoce a ninguno, pero su cuerpo ya eligió, porque no eligió con lógica, eligió con instinto. La paradoja es esta: cuanto más intentas impresionar, menos impresionas. Cuanto más necesitas gustar, menos gustas. Porque el deseo no fluye hacia abajo en la jerarquía, fluye hacia lo que parece autoabastecido y superior. Maquiavelo lo resumiría así: no hay mayor señal de poder que la indiferencia estratégica. Y eso no significa ignorarla por despecho,
Significa que tú no dependes de su reacción para sostener tu identidad. Ella no es el premio. Ella es el reflejo de tu energía. Cuando dejas de perseguir aprobación y empiezas a observar cómo tu energía cambia la dinámica, el juego se transforma por completo. Ya no estás buscando entrar, estás eligiendo a quién abrirle la puerta. Y eso, querido espectador de Mysteria Mentis, no se logra con técnicas de seducción baratas, sino con transformación personal. Lo que emites sin darte cuenta es lo que realmente la seduce o la aleja. Por eso la mayoría falla, no porque no tengan lo necesario, sino porque no han alineado su cuerpo, su mente y su presencia con lo que ya valen. Tu valor no necesita ser explicado, solo necesita ser sentido. Y cuando logras eso no hace falta hablar tanto. Ella ya escuchó todo lo que necesitaba saber antes de que digas una sola palabra. En cada dinámica de atracción hay una batalla invisible. No se trata de quién es más atractivo, se trata de quién reacciona más, y quien más reacciona, pierde. La mayoría de los hombres viven como termómetros emocionales. Si ella responde rápido, se sienten seguros. Si ella se tarda, entran en pánico. Si ella se muestra fría, se desesperan. Si ella vuelve, se ilusionan. Todo su mundo emocional gira en torno a la aprobación momentánea de alguien más. Y eso, más que necesidad, es debilidad absoluta. Maquiavelo jamás habría tolerado eso, porque él sabía que un hombre que se mueve al ritmo emocional de otros es fácil de manipular. El que depende de la voluntad ajena jamás será dueño de su destino. La atracción femenina es cíclica. Hay días en los que está más receptiva, días en los que se cierra sin razón aparente, no porque cambió de opinión sobre ti, sino porque su biología y su emoción son ondas, no líneas rectas. El hombre que no entiende eso, sufre. Cree que cada cambio en ella es culpa suya y responde intentando compensar con más atención, más mensajes, más gestos. El resultado, la agota, la desgasta y se convierte en un hombre reactivo. El hombre que mantiene su centro, en cambio, se convierte en algo distinto, inmóvil, inquebrantable, imposible de desequilibrar. No porque no sienta, sino porque no reacciona con ansiedad. Cuando ella se enfría, él no se derrumba. Cuando ella se aleja, él no persigue. Cuando ella se acerca, él no se infla, de ego. Permanece igual, no porque no le importe, sino porque sabe que la única forma de ser deseado es inspirar estabilidad y fortaleza. Hay una frase que define todo esto. La calma en medio del caos es lo que separa al hombre común del hombre que domina. El que mantiene su postura, aún en la incertidumbre, transmite una energía que no puede fingirse, autoridad interna. Un ejemplo real: un hombre conoce a una mujer y siente una conexión inmediata. Ella parece interesada hasta que empieza a distanciarse. Él no pregunta qué pasa, no se queja, no insiste. Sigue con su vida, publica sus proyectos, avanza. Semanas después ella reaparece, no por culpa, sino por curiosidad, porque su distancia no fue tomada como un ataque ni con desesperación, fue devuelta con silencio firme, y eso la intrigó. Piensa en los hombres que las mujeres no olvidan. No son los que rogaron más, no son los que estuvieron disponibles siempre, son los que, aún deseándolas, mantuvieron su centro y su dignidad. Porque eso genera algo más profundo que atracción inmediata. Genera respeto, y el respeto con el tiempo se convierte en deseo genuino. Maquiavelo lo enseñaba en política, pero aplica igual en las relaciones. El príncipe no debe alterarse por el movimiento volátil de su pueblo, sino mantenerse firme hasta que el orden vuelva a su favor. ¿Te das cuenta? No se trata de no sentir, se trata de sentir sin perder tu estructura.
Y esa estructura es lo que la mayoría de los hombres no tiene. Están acostumbrados a operar desde la reacción. Pero si quieres jugar a otro nivel, tienes que convertirte en el hombre que no necesita acelerar porque ya tiene el control del ritmo. Ella puede probarte, puede distanciarse, puede provocarte, pero si tú no caes en el juego, si permaneces en tu eje, ella regresará, porque la energía estable es adictiva para la biología femenina. No se trata de manipular, se trata de dominarte a ti mismo. Y eso, como Maquiavelo sabía, es lo que convierte a un hombre en su propio rey. Existe una mentira muy cómoda que millones de hombres todavía creen: que las mujeres eligen racionalmente a quien desean, que si dices las palabras correctas, si eres amable, constante y considerado, despertarás ese deseo. Pero la realidad es mucho más cruda y también mucho más liberadora. El deseo femenino no se elige, se siente. Y lo más impactante es esto: ni siquiera ella sabe conscientemente por qué. Durante su ciclo hormonal, una mujer pasa por fases que modifican por completo su filtro de atracción. Hay momentos donde buscará estabilidad, conexión, dulzura, pero en su pico fértil su cuerpo grita por otra cosa: genética fuerte, poder, seguridad instintiva. No es un capricho, es un algoritmo biológico de selección natural y funciona igual hoy que hace 10.000 años. Esto lo entendió perfectamente el psicólogo Geoffrey Miller cuando estudió a esas 500 prostitutas. Durante su ventana fértil, ellas generaban ese 29% más de ingresos por turno. No cambiaban de ropa, no mejoraban su técnica, no eran más simpáticas. ¿Qué cambió? Su química interna. Y aunque ni ellas ni sus clientes sabían por qué el dinero hablaba más fuerte esos días, Maquiavelo habría sonreído al ver esos números, porque para él, lo que no puede controlarse, puede utilizarse. Quien comprende las fuerzas invisibles no necesita fuerza visible. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo ahora en Mysteria Mentis. La atracción no es lógica, no es recompensa, es respuesta. Aquí es donde muchos hombres caen en la frustración. Piensan: entonces nada de lo que hago importa, no tengo control. Y la respuesta es más inteligente que eso. No puedes controlar el deseo femenino, pero sí puedes posicionarte como quien lo activa. Eso es lo que distingue al hombre estratégico del hombre reactivo. Uno se enoja con la realidad, el otro la estudia. Uno quiere que lo deseen por quien es. El otro aprende a proyectar quien necesita ser, para activar los códigos internos que ya existen en ella. No estás creando deseo de la nada. Estás provocando una reacción que su cuerpo ya reconoce. La biología no pide permiso. Ella no te desea por decisión moral, no te elige por tu historia triste, tus sacrificios o tu romanticismo. Te desea si emites señales de poder, dominancia emocional y valor reproductivo percibido. Y si no las emites, no importa cuánto la ames, no importa si darías todo por ella, el deseo no responde al sacrificio. Imagina una fogata, no importa cuánto le ruegues, solo se encenderá si tienes el combustible correcto. Y tú eres igual. No debes convencerla de que te desee. Debes convertirte en la chispa que su biología no puede ignorar. Y eso es lo que debes entender. No es personal, es biológico. No es que te rechace por crueldad, es que su cuerpo no recibió el mensaje correcto. Y aquí está tu poder. Aprender a enviar ese mensaje. El 95% de los hombres nunca lo hará. Seguirán repitiendo patrones, esperando tener suerte, culpando al feminismo, a la modernidad o a la superficialidad. Pero tú no. Tú estás escuchando esto, y eso te da una ventaja que millones no tendrán jamás. Porque una vez que comprendes esto, el juego deja de ser una ruleta emocional y se convierte en una estrategia de posicionamiento. Y ahí es donde Maquiavelo estaría orgulloso,
porque ya no estás esperando ser elegido, estás aprendiendo a convertirte en el estímulo que su cuerpo no puede ignorar. La mayoría de los hombres viven en una ilusión. Creen que el deseo femenino es un premio por buen comportamiento, una recompensa por ser correcto, por esforzarse, por ser el tipo ideal. Pero si has llegado hasta aquí, ya sabes la verdad. El deseo no es lógico, es biológico. Y el cuerpo de una mujer no responde a tus intenciones, responde a tus señales. Todo lo que viviste hasta ahora, rechazos, amistades sin futuro, conexiones que se apagaron sin razón, no fueron castigos, fueron mensajes. Mensajes que tu ego ignoró, pero que tu inconsciente registró. Cada vez que fuiste demasiado disponible, cada vez que respondiste al instante, cada vez que pensaste que tu amabilidad sería suficiente, estabas perdiendo terreno sin saberlo. Ahora lo sabes. El valor no se ruega, se comunica. No con palabras, sino con postura, con energía, con dirección. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. El poder no se impone gritando, se instala como una presencia que no necesita explicarse. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y no estamos hablando de miedo literal, estamos hablando del respeto que nace cuando un hombre no se derrumba por la ausencia de aprobación. Porque al final, esta guerra no es contra ellas, es contra tu necesidad de ser aceptado, contra tu adicción a reaccionar, contra tu miedo a ser rechazado. El hombre que gana esta guerra no es el más fuerte físicamente, es el que puede caminar solo sin perder la dirección, es el que no necesita atención para sentir que vale, es el que ya decidió convertirse en su propia fuente de validación. Hoy has visto cómo los principios de la biología y del poder convergen en un mismo lugar, y ese lugar eres tú. Así que la próxima vez que te preguntes por qué no funcionó con ella, deja de mirar hacia afuera, mira hacia adentro, porque en este juego silencioso no gana el más noble, gana el que emite valor sin pedir permiso. Si realmente has entendido el calibre de la información que acabas de recibir, sabes que no puedes volver a ser el mismo hombre que eras hace 10 minutos. Acabamos de entregarte el código fuente de la atracción biológica, una ventaja injusta que separa a los que ruegan de los que eligen. En Mysteria Mentis no vendemos consuelo, vendemos poder, y estamos peligrosamente cerca de alcanzar nuestra primera gran meta. 10.000 mentes despiertas, 10.000 hombres que han decidido dejar de ser espectadores de su propia vida. La puerta está abierta, pero no por mucho tiempo. ¿Vas a seguir jugando con las reglas de los perdedores o vas a unirte a la élite que entiende el juego? Suscríbete ahora, activa la campana, haz que tu compromiso sea real. No me falles, pero más importante aún, no te falles a ti mismo. Haz clic. Nos vemos en la cima.